¿Alguna opinión sobre la elección de Pete? Vamos al... Esta pregunta, Pete Hegseth como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a empezar el día en realidad con, y ya es muy tarde, con el gobierno que está armando Donald John Trump. A ver. Cualquier persona de derecha va a formar su gobierno con gente de derecha. No estoy esperando yo que llame gente progresista o con una visión ni siquiera ligeramente liberal de la realidad. Va a llamar gente que tiene una ideología determinada, una ideología que se ajuste a las posiciones que tiene Donald Trump y que tiene su partido, el partido MAGA, antes el Partido Republicano, ya no es el Partido Republicano, es el Partido MAGA. Bien, pero aquí está pasando algo distinto. La impresión que me deja es que cuando Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, el primer sorprendido fue él. Es decir, no estaba muy convencido de que pudiera ganar la elección, aunque su narcisismo, por supuesto, estaba presente. Pero creo que él mismo se sorprendió. Entonces el partido le puso a un grupo de personas para que fueran su gabinete, su entorno inmediato de trabajo. Obviamente tuvo algunas locuras, como la de nombrar a su yerno a cargo de lograr la paz en el Medio Oriente, y ya vemos hoy qué bien lo hizo el señor Jared Kushner. Pero en general hubo gente allí que es, y lo voy a decir abiertamente, gente que es honesta. Sí, gente que es de derecha porque es honesta, que son republicanos que creen que sus ideas son lo mejor para su país. No hipócritas que van contra la izquierda porque es rentable, sino gente que manifiesta una determinada ideología. Y que muchos de ellos salieron huyendo en breve, en poco tiempo. Uno de ellos es una bestia militarista que es John Bolton. Sin embargo, cuando John Bolton habla de Donald Trump, el moderado es Bolton. Dice que Donald Trump es un peligro para la guerra, para los Estados Unidos, para la seguridad. Y John Bolton ha sido un sujeto que ha promovido todo tipo de enfrentamientos bélicos. Entonces, en esta ocasión, Donald Trump sí sabe qué quiere hacer y está convocando a gente que no tiene ninguna otra cualificación en el gobierno que ser leal a muerte a Donald Trump, que es lo que él ha planteado y lo que el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, del que hablamos ampliamente aquí, y si no lo han visto, véanlo, porque ahí está la escaleta de lo que va a hacer el gobierno de Donald Trump, pues está poniéndose en marcha. Entonces, vamos a ver a quiénes está. Un repaso sobre los actuales. Los que hasta hoy están propuestos para el gobierno de Estados Unidos. Empezamos por Marco Rubio. Me encanta esta foto porque en esta foto Marco Rubio está blandiendo un libro que dice 100 ideas para mejorar los Estados Unidos. Se vio que no tenían, las hojas estaban en blanco. O sea, solo tenía la portada. Y es un poco lo que tienen muchos gobiernos de derecha y de ultraizquierda, de ultraderecha y de ultraizquierda. Como lo que les interesa es tomar el poder, no saben qué hacer cuando lo tienen. Entonces esto es genial porque el libro estaba totalmente en blanco. Rubio fue contra Donald Trump en 2016, entonces él lo llamaba Little Marco y decía que era de gente de bajo nivel intelectual, que era tonto, que era pequeño, que era imbécil, que era despreciable. Mientras tanto, Rubio afirmó en numerosas ocasiones en 2016 y hasta poco tiempo después que Donald Trump era un peligro, que era un enfermo mental, que era un narcisista, que era un peligro para los Estados Unidos. Hoy es el secretario de Estado, que es el segundo puesto más importante dentro del gabinete de los Estados Unidos. Aquí tenemos a Matt Gaetz. Bueno, les voy a decir primero quién es Matt Gaetz. Matt Gaetz es un senador
que es absolutamente incondicional de Donald Trump, pero que ha sido investigado por tráfico sexual y por tener relaciones indebidas con menores. Es decir, se ha llegado a probar de manera bastante fehaciente, aunque no se ha llevado a juicio y por lo tanto presuntamente sigue siendo inocente, se ha demostrado de manera razonablemente fehaciente que tuvo relaciones con chicas de 17 años a las que les ofrecía cosas para tener relaciones, algo que no está bien visto. Simple y sencillamente, seas mayor o menor de edad, las relaciones sexuales deberían producirse por mutuo consentimiento y no porque, mira, yo te voy a comprar unas cosas bien bonitas, sobre todo tratándose de menores de edad, ¿no? Aunque finalmente, pese a las pruebas, el gobierno de Biden decidió no enjuiciarlo porque era senador, hay una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Diputados por mala conducta sexual. Esto es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos. Fiscal general. O sea, va a estar al frente de la dependencia que lo estaba investigando hasta ayer. Estos no son los 13. El de la izquierda es un presentador que se llama Pete Hegseth. Es presentador de Fox News. Fox News es la cadena de Rupert Murdoch y la cadena que ha sido la incondicional de Donald Trump durante ya casi 10 años, ¿no? Este trío en particular es el trío que los fines de semana hace Fox and Friends, también conocido como Trump and Friends. El señor fue soldado, sí, fue soldado en varias ocasiones, tuvo varios servicios como soldado, pero nunca ha tenido ni mando ni conocimiento de las políticas de defensa. Entonces, ¿a qué puesto le das? Le das el puesto de secretario de defensa. A la señora Kristi Noem, que aquí la tenemos ataviada con una ametralladora, Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Interna. Bueno, quizás la seguridad interna no se hace a tiros, en principio, pero lo que más se sabe de Kristi Noem es que en un libro que escribió con su historia y su vida, es maravillosa. O sea, hay gente que escribe su biografía de manera absolutamente inexplicable, y parece que este es su caso sin duda alguna, pero contó en una ocasión, bueno, tenía un perro que los querían usar para la casa, pero no servía mucho para la casa, entonces se lo llevó a una zona en particular y le dio 2 tiros. Luego, mira, yo he tenido que poner a dormir a un perrito porque pues, ya era mayor y sufría mucho y tenía escoliosis, ¿no? Tenía problemas en las articulaciones de la cadera, no podía ni caminar, había que llevarlo con eslinga. El animalito sufría y bueno, hay que se lo llevas a que lo duerman con un par de inyecciones y estás con él haciéndole arrumacos hasta que... ¡No le metes 2 tiros! ¡Joder! Que es un perro. Porque lo ha hecho también con una cabra. Que mira, yo sé que las cabras se sacrifican para comer y yo soy un especial fan aficionado al cabrito asado. Pero no se les sacrifica a tiros. Hay que estar un poco volado de la cabeza para matar a tu perrito a tiros. Pues esta es la encargada de la seguridad interna de los Estados Unidos, mientras que este hombre es Huckabee, y ni siquiera el puse, fíjate, ¿no? Me lo salté menos a Huckabee. Su mayor importancia es padre además de la señora Huckabee Sanders, que fue la primera responsable de prensa de Donald Trump, que en una época verdaderamente siniestra. No, esta, compañeros. Elise Stefanik. Elise Stefanik es una conocida crítica. Me equivoqué arriba. Este es Lee Zeldin. Lee Zeldin es un senador estadounidense declarado antiambientalista. Él considera que todo lo de la ecología y el ambiente y la contaminación y demás son inventos, cuentos y patochadas de la izquierdota malvada. Cuando fue diputado, votó contra la legislación por el agua limpia en los Estados Unidos al menos 12 veces. O sea, 12 veces votó en contra de las legislaciones de agua limpia y contra la legislación del aire limpio media docena de veces. Agua 12, aire media docena de veces, según una tarjeta de calificaciones que hace la Liga de Votantes Conservadores. No crean que le hizo la izquierda malvada. Y ahora sí, Elise Stefanik, que es completamente enemiga de la ONU, considera que es una organización totalmente estúpida. Ahí habrá gente de la izquierda que por supuesto le aplaudan, porque así estamos de mal
de un tiempo acá. Y Concero tiene una experiencia amplísima en relaciones internacionales. Ninguna. Vamos, no ha sido ni secretaria de la secretaria del que lleva los cafés a una dependencia que tenga algo que ver con las relaciones internacionales. Entonces, por lo tanto, será la embajadora ante la ONU. Llegamos a uno de los monstruos más despreciables de la administración de Donald Trump, de la anterior y de esta. Stephen Miller, especie de Drácula, y soy buena persona, pobre Drácula, es responsable de las políticas de inmigración de Trump. Es responsable del programa de deportación de 12 millones de personas, que el otro día estaba yo viendo, por cierto, un cálculo de cómo le va a costar entre 3 y 4 billones, millones de millones, 12 ceros, entre 3 y 4 billones de dólares a Estados Unidos deportar a esa gente, entre los costos de deportación, los costos de apresarlos, meterlos en un campo de concentración, subirlos a un avión y mandarlos a otro lado, y lo que va a perder el Estados Unidos en su economía cuando eche a esas personas, porque esas personas, aunque sean inmigrantes ilegales, pagan impuestos, son un elemento importantísimo en la producción económica. No están allí, como dice Trump, violando y matando, no, están trabajando y ese trabajo aporta a la economía de uno de los países más ricos del mundo. Bueno, pues la idea de Charlos es de esta especie de muerto en vida, de este zombie. Ha propuesto también retirar lo que él llama un programa de desnaturalización, que es que las personas que se han naturalizado estadounidenses, porque les han dado legalmente, después de un tipo de residencia o de pedirlo, etcétera, etcétera, les dan la nacionalidad, pues que se les quite. Es decir, aumentar el número de inmigrantes ilegales, convirtiendo en ilegales a los inmigrantes que ya tienen la nacionalidad estadounidense, y además cambiar las leyes para que los que nacen en Estados Unidos no sean estadounidenses si sus padres son extranjeros. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, que si un niño nace en territorio local, aunque sus padres sean extranjeros, tiene derecho a la nacionalidad. Por lo menos derecho a la nacionalidad. Como a mí me registró mi padre adoptivo, por ejemplo, que era polaco, cuando yo fui a sacar mi primer pasaporte, me acuerdo que me dijo, oye, señor Schwartz, tiene que subir al primer piso, y todo el mundo le daban su pasaporte ahí en Relaciones Exteriores en México. El pasaporte lo pedías en la mañana y a las 3 de la tarde los recogías. Y en vez de darme el mío, me dijeron que subiera. Oiga, ¿qué pasa? No, es que usted tiene derecho a ser polaco. Y yo, ¿pero por qué? Porque su padre lo es. Oiga, no haga eso, ni hablo el idioma. No, porque nosotros podemos ayudarle a hacer los trámites ante la embajada polaca. Dije, a ver, aquí están ustedes todos locos. Ah, entonces quiere ser mexicano. Chicos, que no soy otra cosa. Ah, bueno, entonces firme aquí. Y tengo mi certificado de mexicano por nacimiento. Bueno, pues según este señor no sería yo, no pertenecería yo a ese país. Es un hombre al que corroe el odio de una manera increíble. Bueno, este señor será el subjefe de personal, además de asesor de inmigración de Donald Trump. Y terminamos con esta mancuerna de muñecazos. El de la izquierda es Vivek Ramaswamy, un indostano que luchó contra Donald Trump en las primarias de este año, de estas elecciones en el Partido Republicano, y al que le dedicó todo tipo de lindezas Donald Trump, como es su costumbre. El de la derecha lo conocen ustedes. Es Elon Musk, un señor que siempre decía que votaba demócrata y que era muy progresista y que, los republicanos eran asquerosos y Donald Trump en particular era un peligro tremendo al que ahora está adherido como una lapa. Muchos hablan de la copresidencia de Elon Musk en los Estados Unidos, es decir, compró buena parte de los votos para Donald Trump con 186 millones que metió a los grupos políticos de Donald Trump, además de hacer un sorteo de $1 millón diario durante 20 o 30 días antes de las elecciones para fomentar que la gente se registrara a votar, pero obviamente para que votara por Donald Trump, lo que es la compra del voto, como la hacen en México, pero con mucho más dinero. Una de las razones por las que está absolutamente convertido a la ultraderecha Elon Musk es porque tiene un hijo trans, y yo lo siento, ¿no? Pero no creo que eso sea culpa de nadie más que de... Sí, que no creo que sea culpa de nadie. Si el chico es, ahora chica, es trans, pues mira, es trans, ni modo, ¿qué hacemos?
Podemos oponernos, y yo me opongo y me opondré siempre a hacer transiciones sexuales a menores de edad, porque bueno, tienes que tener un poco de perspectiva antes de tomar una decisión así, que te altera para toda la vida. Los bloqueadores de pubertad y los, etcétera, las operaciones y demás, pero que no son tan frecuentes ni tan arrolladoras como las quiso presentar Donald Trump. Como dijo, un día mandas un niño a la escuela y te regresa de la escuela convertido en niña. Y con esto aterrorizaba a votantes que no saben cómo funcionan las cirugías de reasignación de sexo. Y dices, pero si sabes que estás mintiendo tú, cabeza de estropajo. Pero bueno, el hecho real es que tiene un hijo trans, o hija trans, no lo sé, Elon Musk, y dicho hijo ha decidido que no quiere saber nada de su padre, y esto lo ha llevado a ser ahora de la ultraderecha. Ese es el gobierno que se está armando Donald Trump, por si quieren ustedes informarse más, porque todo esto afecta a todos los demás países. Si fuera un asunto de Estados Unidos, hay cosas ahí que son hasta jocosas, ¿no? Como la de la perricida. Pero Elon Musk, encargado de eficientar al gobierno, acabando con el desperdicio en el gobierno, le da alas a todos los liberales que quieren acabar con los programas sociales de gobiernos de todo el mundo, llamándolos desperdicio. Cuando no son desperdicio, son la mejor inversión que podemos hacer en el futuro. Porque alguien que detesta a la ONU va a debilitar a una organización que es indispensable para el funcionamiento del orden internacional. Si no regresamos al siglo XIX, todos vamos a la guerra. Ese tipo, y por supuesto el tema de la inmigración, porque la bestia Miller fomentará y animará a las bestias que en distintos países quieren señalar y criminalizar a la inmigración, como lo ha hecho Donald Trump, olvidándose del valor que tiene cultural, económica, socialmente y de todas las maneras la inmigración, y confundiendo la idea de que es necesaria una solución a la inmigración descontrolada, que estoy de acuerdo, con la idea de hay que echarlos a todos. Porque no hay ningún lugar a donde echarlos. Aquí hay que acordarse que si tú quieres deportar a alguien a un país, ese país tiene que recibirlo. Si no lo recibe, ¿vas a dedicar a buscar qué país va a recibir a 12 millones de personas? ¿O a los que quiere echar Abascal de aquí o Marine Le Pen de Francia? Pues ese es el gobierno que viene de Donald Trump. Y esto apenas acaba de empezar.